Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes ya en el programa Contexto Electoral, como hemos venido presentando a los candidatos para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Cañar, en orden ascendente de las listas. El día de hoy hemos invitado al ingeniero Blasco Luna Arévalo, está de candidato para la Asamblea Nacional en representación de nuestra provincia y de la RC Listas 5, ¿no es cierto? Así es que, bienvenido, un gusto saludarle. Licenciado Córdoba, agradecerle por esta invitación y siempre muy gustosos de poder participar en espacios de diálogo que permite dar a conocer la propuesta, que es lo que la ciudadanía espera, y también de nuestro actuar como legisladores. Lo que hemos dicho siempre, honrar la palabra, lo que nos comprometemos, cumplimos. Y claro, eso también es nuestra carta de presentación a las órdenes, y gracias una vez más por la invitación a Biblia Virtual, a Biblia Virtual en la cabeza a usted, licenciado Córdoba. Gracias a usted más bien por haber aceptado la invitación. Cuéntenos, sin duda la propuesta de ustedes se sustenta en dos ejes fundamentales, que son la tarea de legislación y fiscalización. Vamos en el tema de legislación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, conocedores de la realidad del país y que la provincia del Cañar no se queda ajeno, es necesario el reactivar la producción y la productividad a nivel del país y principalmente a nivel de la provincia del Cañar. El día de hoy, lamentablemente, la ley no protege al pequeño productor. Si bien nosotros hemos presentado proyectos de ley que el día de hoy incluso son ley de la República, que han sido debatidos y han sido aprobados, como el pago del precio justo de la leche y otras propuestas como lo relacionado al precio de sustentación de la calle de azúcar para la generación de etanol anhidro, y de igual manera el precio de sustentación de la papa, que están los dos proyectos ya en conocimiento en la Asamblea Nacional y el otro ley de la República. No podemos estar nosotros todavía legislando de manera puntual para determinadas actividades. La propuesta que realizamos como bancada de la Revolución Ciudadana es poder contar con un código ya agropecuario que proteja al pequeño productor, que garantice un precio de sustentación y que proyecte a través de acceso a crédito hacia una producción que genere rentabilidad para los hogares, pero sobre todo que dinamice la economía a nivel del país. Es uno de los ejes fundamentales y principales que está dentro de nuestra propuesta de gobierno. Pero de igual manera, nosotros estamos conectados a la necesidad imperiosa que tiene el día de hoy el país, la seguridad. Lamentablemente el país vive una ola de inseguridad que no nos permite caminar libremente. Hace unos días atrás nada más, en esta avenida, la 16 de abril, en la ciudad de Azogues, en el sector del Centro de Atención Ciudadana, a un joven que estaba haciendo ejercicio, caminando, trotando por esta avenida que es concurrida por propios y extraños, fue víctima de un asalto y por robar el teléfono le terminaron disparando. Entonces eso no puede seguir pasando en el país, en nuestros territorios, ni qué decir de Babarcote, en donde la gente ya no soportó más y se tomó por mano propia actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento y cuál es lo fundamental al respecto? Eso quería... Vean, nosotros hemos aprobado leyes, la misma consulta popular que el pueblo se pronunció para que se endurezcan las penas, que fue parte también de nuestra propuesta como candidatos asambleístas. Ya está gran parte de la normativa. ¿Cuál es el problema? La falta de presupuesto. Nos subieron a 15% el IVA y no han hecho absolutamente nada. Nuestro compromiso es, desde la Asamblea Nacional, primeramente, destrabar los recursos que tiene el país fuera del suelo patrio, cerca de 9.000 millones de dólares, pero que por una enmienda que hizo la Asamblea de la época de Guillermo Lasso, pusieron un candado para que sus dineros no se toquen y no se pueda traer parte de los mismos al país y llevar adelante un proceso de inversión. Allá están recibiendo una tasa de interés que no llega al 3%. Si traemos parte de esa reserva, el 30 al 40%, e inyectamos de manera directa en crédito para productores a un 7%, ya gana el país porque cobra más interés y fomenta la producción, que también el trabajo, que está también ligado directamente con la inseguridad. Porque si usted no tiene un trabajo y se ve en la necesidad de llevar el pan a la mesa, es fácilmente captado por los grupos delictivos.
Vamos a destrabar a través de esta reforma para que se pueda acceder a esos recursos y esos recursos a la vez se inviertan en crédito, pero también se invierta a través de los gobiernos seccionales en sistemas de seguridad, para que se pueda equipar y nuevamente repotenciar el sistema ECU 911 y de esta manera nuevamente volver a tener un sistema interconectado para dar seguridad. Va a la par también la necesidad de legislar y de la mano con el gobierno, porque no solamente queda en legislar o fiscalizar, también de la mano con el gobierno la necesidad de hacer un proceso de depuración a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que hay células que están vinculadas con los grupos irregulares y que han causado daño a la policía, al ejército, y que son quienes en definitiva también no permiten que se ejerza una verdadera seguridad para las y los ecuatorianos. Son temas fundamentales en el eje de la seguridad y nosotros estamos comprometidos dentro de ese ámbito con las reformas pertinentes que habilite. Es cuestión de llegar, presentar y esperar máximo 3-6 meses y tendremos esa ley aprobada y podrá Luisa González tener acceso a ese recurso para de manera inmediata inyectar en la economía y dinamizar la economía del país. En el tema de seguridad, no es necesario endurecer más las penas. Por ejemplo, algunos candidatos hablan incluso de la pena de muerte, otros hablan de que, por ejemplo, se reduzca el nivel, en este caso, desde los 16 años, porque hay adolescentes que aún no tienen los 18 años para que sean remitidos a las instancias legales correspondientes. Desde los 16 años se apliquen ya las normas porque las mafias se toman a los adolescentes, a los jóvenes. El día de hoy ni siquiera son niños de 16 años, son de 12, porque saben que el de 16 va muy probablemente a una correccional y de igual manera es juzgado y deberá también, en definitiva, tener un proceso de rehabilitación. Eso digo, entonces no hace falta un poco ajustar, endurecer las penas, tal vez. Nosotros ya reformamos el Código Orgánico Integral Penal para incrementar el número de años para las penas, pero vea, eso no ha cambiado. Desde que fue eso aprobado y debería estar en aplicación, no ha cambiado. Entonces, con una prueba únicamente doy cuenta de que no es una cuestión de endurecimiento de penas. Es puntualmente la acción que debe tener el gobierno, el ejecutivo, a través de política pública, que primeramente permita acceder a empleo y a trabajo, que garantice el derecho a salud y educación de los jóvenes, de los niños, para que no sean captados por los grupos delictivos, que se haga un trabajo de inteligencia y de depuración a nivel de cada uno de los territorios. Hoy día Durán es la ciudad más peligrosa del mundo, está entre las más peligrosas del mundo. Y luego va a la Troncal. Y viene arrastrándose, llega a la Troncal y ya ni siquiera contentos con eso, va subiendo y se va tomando ya todo el territorio de la provincia de Cañar y está en definitiva como un cáncer esparcido a nivel del país porque no hay una política pública de depuración policial. Pero ¿qué podemos esperar, estimado licenciado Córdoba, si existe un mal uso de herramientas como las declaratorias de estado de emergencia y excepción, en la que se ha abusado de estos decretos? Y vea, en las Malvinas mataron a 4 niños inocentes por el uso excesivo de la fuerza, que nada tenían que ver con la delincuencia porque no tienen ningún expediente, niños. Y para tapar su error, les terminaron incinerando. Yo les pregunto, ciudadanos, ¿y si fueran nuestros hijos? Claro. ¿No nos partiría el alma? Entonces no es cuestión únicamente de declaratoria de estados de excepción o endurecimiento de penas. Es más, por el contrario, que ser una política pública de depuración de la policía, del ejército. Hasta el día de hoy esperamos que se haga algo con la lista de narcogenerales que dio el gobierno de Estados Unidos y que nunca se hizo absolutamente nada. Entonces, no está solamente en la modificación de la ley, está también en ejercer política pública que permita trabajar de la mano. Endurecimiento de penas están ya, pero también debemos, por sobre todo, hacer inversión y de esta manera ir combatiendo paulatinamente todas estas aristas que son las que captan a las familias pobres, porque son familias pobres las que terminan en definitiva siendo cooptados por estos grupos irregulares para que sean los gatilleros los que terminan quitando la vida, inclusive hasta por una cola. A ese nivel vivimos el día de hoy. Claro. Si ellos tienen un trabajo, los padres, si los hijos tienen acceso a la educación, si ellos pueden acceder a una beca para profesionalizarse, ellos ya no van a optar por irse con estos grupos irregulares, porque van a tener una esperanza. Y a eso es a lo que hay que apuntar, más que simplemente centrarnos en el endurecimiento de penas, que para mí, quien sigue en eso es únicamente demagógico, porque ya endurecimos las penas como asamblea, luego de que la consulta popular se le dispuso a la Asamblea Nacional, claro, que se endurezca más las penas. Lo hicimos
Lo que el gobierno planteó, los años adicionales para el caso de abigeato, de femicidio, ya se hizo. Pero de aquí a acá, ¿ha habido cambios? No. Sigue la delincuencia y ascendentemente. Lo más importante de lo que usted plantea es también el tema de la depuración. Por tanto supuesto. en las Fuerzas Armadas como en la policía. Vea, por el odio que hicieron en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Destrozaron todos los sistemas de inteligencia. Ya no hay las pruebas de confianza en la Policía Nacional, en donde todos los meses a los policías les sentaban ante el polígrafo para que dé cuenta de qué está haciendo, cómo está llevando adelante su ejercicio. Ya no hay. Eso quitaron por el odio. Y de eso se aprovecharon los grupos delictivos que tienen sus células, sus cúpulas, en la más alta esfera de la policía, a nivel de generales, a nivel de los altos, que en definitiva son quienes, como ya no hay ese tipo de control, ya no puede haber depuración, y son inclusive los que, siendo policías, trabajan para ellos y utilizan la información para delinquir. Hay que depurar policía, hay que depurar ejército, y de esta manera mejorar también los sistemas de seguridad. Incluso policía militar que sea detectado debe ser dado de baja sin derecho ni siquiera a la mínima indemnización y debe ir preso. Eso sí le ofrezco y yo creo que deberíamos comprometernos para hacer las reformas pertinentes para que quien sea cogido dentro de estos grupos delictivos no reciba beneficio alguno y se le termine inclusive encarcelando, porque son ellos los que están haciendo mucho daño a la sociedad. Claro, y el ejemplo debe empezar desde ahí. Por supuesto, desde adentro, depuración desde adentro. Con el ejemplo claro que les estoy dando, no nos estamos inventando. Nosotros cuando estuvimos como gobierno teníamos las pruebas de confianza. Mensualmente los policías tenían que ir a cumplir las pruebas de confianza, el polígrafo. Y de esta manera se pudo desarticular un sinnúmero de malos efectivos que estuvieron involucrados. Y eso permitió tener una policía más transparente, más cercana a la ciudadanía. Hoy día ya no existe eso. Eso tiene que regresar. Hay un tema que nos preocupa. Nosotros siempre las provincias pequeñas, sobre todo, estamos cada día pues pugnando por que se dé esto de la descentralización, la desconcentración, ¿no es cierto?, del Estado, para que obviamente los recursos fluyan y se pueda, por ejemplo, mejorar el tema vialidad, tema salud, tema educación, que son temas que han venido arrastrándose desde muchos años atrás. Ahora, escuché hace días anteriores, no voy a decir de qué partido político, pero a uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, que proponía más bien que se centralice todo, desaparecer los consejos provinciales y que esos recursos vayan, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas para que se ejecuten las obras de vialidad. En realidad es no tener idea de la misa a la media, porque la centralización es lo que ha terminado a los pueblos pequeños. Es el cáncer. Es el cáncer, en definitiva, es el cáncer sometidos a quedar en el subdesarrollo. ¿Cómo logramos nosotros que esto cambie? Cuando se crearon los viceministerios, por ejemplo, de movilidad humana, que es otro de los compromisos que tenemos, que nuevamente vuelva a funcionar aquí en la provincia del Cañar. Para eso se construyó esa infraestructura, el Centro de Atención Ciudadana, ¿no es cierto? Las direcciones distritales, ya nos hemos olvidado. Más antes que era el Ministerio de Salud y Educación, la dirección provincial. Y desde aquí, inclusive, había centralismo porque la Chocal era la última rueda del coche. Tambo, Suscal, Dele era la última rueda del coche. Cuando se descentralizó a las direcciones distritales, Cañar, Tambo y Suscal, con su dirección distrital, pueden tener toda la potestad para los presupuestos, saber distribuirlos de mejor manera, porque conocen territorio, pues. Sentado en un escritorio en Quito, él cómo sabe las necesidades que tiene aquí Achupayas, o Sisid, o la comunidad de San Miguel en Cojitambo. No tienen idea. Entonces, querer una centralización, lo que usted bien ha dicho, y yo concuerdo plenamente, sería el acabose, porque es un cáncer, no nos permitiría desarrollar, más por el contrario, hay que nuevamente volver a la descentralización. Unieron por el odio al Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. Y vea lo que está pasando el día de hoy. Poco personal y ni siquiera pueden controlar el avance de la frontera agrícola, ni siquiera las talas, y vean lo que nos ha pasado últimamente, las quemas, la falta de agua, es por eso. Por la centralización. Desde Quito, ¿cómo controlan acá lo que están talando los bosques en las parsats? Es imposible. Entonces, para mí, si alguien se ha pronunciado de esa manera, no conoce de la misa a la media lo que es administración territorial. Un tema que es latente dentro de la Asamblea es también el tema de fiscalización. Así es. Vean, nosotros con pruebas, a los hechos me remito. Hemos venido cumpliendo una acción de fiscalización efectiva y siesta,
que ha permitido inclusive evitar que se cometan atropellos con la provincia del Cañar. La vía Angas, Chud, Biblián, Chud, Puesto Inca, Naranjal, fue firmado un contrato en el gobierno del señor Moreno, con la CAF, un crédito con la CAF de alrededor de 30 millones de dólares para dar mantenimiento. Después también con Lazo. Lazo vino y nuevamente volvió a reinaugurar ese contrato, solo vino para la foto, porque el dinero ya estuvo ahí. Y fue en Campo Alegre. Efectivamente, y vino y dijo que ya con esa vía va a estar expedita, y hasta el día de hoy esa vía no es que está a 100% expedita. Nosotros ejercimos una acción de fiscalización que nos permitió contar con la información y darnos en cuenta en dónde estaba la traba y el daño que se estaba causando y quiénes se estaban beneficiando de que no avance este proceso de mantenimiento. Pues la empresa contratista, por un lado, después quienes estuvieron a cargo de la fiscalización, que es la familia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Duque. Yo tengo toda esa información, está ahí en Contraloría, está siendo denunciada, porque ellos tenían que hacer que se pague una multa a la compañía por su incumplimiento de $200,000. Y no les hicieron que paguen y solamente que pague $36,000. En perjuicio no solamente económico, sino de todo ese tiempo que no han dado mantenimiento. Acción efectiva a través de Contraloría, a través de la fiscalización para que Fiscalía también empiece los procesos de investigación para ver responsables. De manera inmediata se pusieron a asfaltar en estos últimos meses. Claro. Y vea cómo está ya ahorita la vía. Por lo menos Angas, Chud. Sí. Está ya asfaltada, está debidamente señalizada, yo he hecho seguimiento y de ahí, subiendo ya para Cañar, están ya bachando y están dando mantenimiento. Yo hice esa fiscalización. Entonces la fiscalización tiene que continuar. Estamos fiscalizando de igual manera lo relacionado al tema energético, el negociado de este gobierno con las barcazas. Tengo los documentos y los he presentado públicamente. Nos ofrecieron barcazas a 10 centavos el kilovatio hora. Y ellos no cumplieron, por eso le votaron a la ministra Robo y terminaron contratando las barcazas. Vamos a terminar pagando 25 centavos del kilovatio hora, porque eso no es que es gratis, vamos a pagar, nos van a cobrar a 25 centavos del kilovatio hora. Hay corrupción. Entonces, cuando se hace una verdadera fiscalización efectiva, allá no les gusta. La fiscalización no es para perseguir, la fiscalización es para que se respete y se haga que los recursos públicos sean bien utilizados. Hemos fiscalizado en los procesos también de la ley del COVID, en la que se les dispuso en esa ley, así les vendieron la idea, se les tenía que dar la estabilidad laboral a los médicos y a las enfermeras. No querían cumplir, pusimos nosotros acciones como Amicus Curae en los juicios que pusieron ellos y logramos que varios de ellos tengan esa estabilidad. La fiscalización es una herramienta fundamental para evitar que las autoridades a las que nosotros fiscalizamos, o los que están dentro del rango de proceso de fiscalización, háblese funcionarios altos del Ejecutivo, Fiscalía, Contraloría, Función Electoral, cumplan la ley. Entonces, eso es clave y es fundamental. Nosotros no vamos a dejar de fiscalizar. Todo lo que se tenga que fiscalizar y hacer inclusive que se respete y se cumple. Y aquí nomás, la avenida 16 de abril. Recordarán que la anterior administración nos estaban cobrando la tasa supuestamente por la ejecución de la 16 de abril. Fue mi acción en la Asamblea Nacional que conseguimos que Contraloría termine diciendo efectivamente están cobrando un valor que el Estado dio cuando fue presidente Correa y no se les debe pagar. Y el año pasado ya nos cobraron. Más bien tuvimos nosotros crédito tributario por esa acción cierta de fiscalización, de que los dineros que fueron invertidos por el gobierno, ¿por qué se tenía que cobrar aquí en tasas en perjuicio de los ciudadanos? Claro. Entonces, la fiscalización tiene que continuar. Eso fue directamente de Obras Públicas. Efectivamente, fue Ministerio de Obras Públicas, pero a nosotros nos facturó el anterior alcalde, recordará usted, nos estaba cobrando. Pasó que hubo ya el pronunciamiento, productos de fiscalización, Contraloría dijo, no, efectivamente eso nos tiene que pagar, y al final del día, esta nueva administración lo que dijo es verdad, por lo menos en el 2024 recibimos crédito tributario de lo que nos cobraron el 2023 y no nos debían haber cobrado. Esas son acciones que dan muestra de que cuando se quiere hacer política para el servicio de la gente, sí se puede hacer. Hay una situación, obviamente usted habla del tema de fiscalización, lo hemos visto a través de los medios nacionales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, como que la Asamblea Nacional, hablo como cuerpo colegiado, ¿no es cierto? Como cuerpo colegiado, no ha tenido, diríamos, el protagonismo como que la ciudadanía espera. Claro, no está tan desprestigiada como la anterior,
Sin embargo, como que no logra despegar todavía. ¿A qué se debe? A ver, puntualmente a la Asamblea se le acusa de todo. Cuando las funciones que tiene la Asamblea, usted al iniciar esta entrevista decía legislar y fiscalizar, obviamente. Nosotros no damos presupuestos, nosotros no hacemos obra. Para nada. Y en ese ámbito, cumpliendo las funciones de fiscalización, las hemos llevado adelante. Pero ojo, existen asambleístas y exasambleístas. 137 asambleístas. Yo le pregunto a usted, licenciado Corzo, ¿a cuántos de ellos usted conoce? Y los ciudadanos les pregunto a ustedes, ¿a cuántos conoce? Contados con los dedos de la mano. Porque hay quienes van a calentar el puesto. No piden la palabra, no presentan propuestas de ley, y ojo, no es solo presentar, hacen que se aprueben los proyectos de ley. Antes había los levantamanos, por lo menos levantaban la mano y decían, aquí estoy presente. Efectivamente. Pero ahora, oiga, vea, yo le digo, licenciado Córdoba y ciudadanos, yo tengo asambleístas que se sientan a mi lado y no sé qué nombres son, porque ni hablan. Están más preocupados de llegar a marcar y terminan yéndose. Esa gente, discúlpeme, no le hace bien al país. No, para nada. Ya, yo, modestia aparte, por nuestra acción, a nivel nacional nos reconoce. Lo hemos visto. Nos reconoce. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Sí. Entonces, es cuando uno hace del servicio público una herramienta para responder y atender las necesidades de la gente, pues es bienvenido. Pero como le digo, la asamblea es mal vista porque existen esos asambleístas con el mayor de los respetos, inclusive. Para eso estábamos nosotros, se estaba tratando en la Asamblea Nacional, fue aprobada, pero lamentablemente el presidente Daniel Noboa la terminó vetando para que ese cambio de camiseta sea sancionado con la pérdida de la curul. Se aprobó en la Asamblea Nacional, Noboa acabó de hace 2 meses de vetar porque a él le conviene tener a esos asambleístas bisagras, en donde van y le dicen, ven acá, vota conmigo a mi conveniencia y a cambio te doy la gobernabilidad en tu provincia. Ellos están a la espera, sí, pues el bisagra. Yo me voy acá porque me conviene. Eso es lo que nos hace daño dentro de la Asamblea Nacional y eso hay que depurar. Y se aprobó esta ley, la reforma al Código de la Democracia, pero lamentablemente el presidente vetó. ¿Y qué es el veto? Dejó sin efecto. Tenemos que esperar 1 año para volver a tratar, tener la mitad más 1, los votos 70 más 1 y que para eso se vuelva volver a tratar. Exacto, nuevamente se vuelva ya ley de la República y castigar el transfugismo político es el término. A quienes llegan con una tesis, llego yo con la propuesta de que voy a hacer esto y el otro. Llego a la asamblea, viene el gobierno de turno, me ofrece el oro y el moro para mí y me termino vendiendo. Entonces, eso es lo que desprestigia a la asamblea. Pero como digo, sí habemos, contados con los dedos de la mano, quienes en cambio no nos vendemos y sobre todo cumplimos nuestra labor, legislar y fiscalizar por el bien de la gente. Por lo menos esa es nuestra carta de presentación. En este último proceso electoral que se dio pues hace poco más de 1 año nada más, ¿no es cierto? Así es. La Revolución Ciudadana tuvo gran aceptación, una mayoría de asambleístas. 52 llegamos. A nivel nacional y a nivel de las provincias, Así lo que es. dio el número 52. ¿Aspiran tener esa misma respuesta de parte del electorado en la actual situación en la que nos encontramos? Vea, yo no soy de los que vendo humo. Actualmente estamos yendo bien. Yo diría muy bien. Aspiramos tener un número similar o mayor de asambleístas, conforme la data que tenemos del país. Porque la ciudadanía ha visto como opción cierta a la Revolución Ciudadana para que sea quien lleve adelante las riendas de este país en los próximos 4 años, empezando por la candidata Luisa González. Y, por supuesto, a la mayoría legislativa. Las encuestas sí lo dicen, lo señalan. Pero nosotros seguimos con la misma humildad trabajando. Esto no hay cómo confiarse. Esto es del día a día, de la cercanía con la colectividad, de la propuesta, de el escuchar a la gente. Aspiramos y esperamos tener más legisladores, pero también aspiramos tener de ese número de legisladores que al final no se termine también yendo, porque nosotros llegamos 52 y hemos estado ahora 47. Se fueron. Se fueron 5. Se fueron, efectivamente, imagínense. Entonces todavía hay mucho que trabajar. De la bisagra. Exacto, les llegó la tentación de la bisagra. Y ellos están también ya con su tajadita, digamos así. Pero están de candidatos y la gente les está rechazando drásticamente. Porque pues, están como candidatos con ADN, la mayoría de ellos de otras provincias. Y la gente les está rechazando drásticamente porque dice, eso es lo peor que uno puede hacer como político, vender
su idea, su principio, por conveniencia propia. Hay una situación que hemos visto en el transcurso de este periodo. La coordinación, claro, por la afinidad que hay con el prefecto, con el alcalde, la coordinación suya, especialmente para recibir también las propuestas, ¿no? En materia de legislación, sobre todo de los gobiernos municipales y el gobierno provincial. En caso de que usted nuevamente sea favorecido con el voto, ¿habrá esa misma coordinación? Por supuesto, vea, los municipios, voy a dar 2 ejemplos de lo que hemos hecho y lo que vamos también proyectamos a hacer, que es la misma línea. Los municipios que reciben recursos de entidades como SELEC, L. Gaucho, venían ellos ejecutando obra por compensación y se les entregaba de manera directa, hasta cuando éramos nosotros gobierno. Vino este gobierno, el señor Novoa, y dijo, no, un ratito, ahora tienen que ir esos dineros al Banco del Estado, ustedes presentar la propuesta y veremos si les daremos los recursos. En la última ley económica urgente, de la que yo soy parte como vicepresidente, donde se trató, logramos hacer que se apruebe una transitoria para eliminar esta traba, que ya no vaya al Banco del Estado, sino de manera directa el recurso llegue a los gobiernos seccionales y de esta manera les beneficie. ¿Por qué yo planteé eso? Porque fueron los alcaldes de esta provincia y del Austro que me pidieron pues que haga eso. Si esa es una coordinación adecuada y efectiva. Se benefician ellos, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que resultó? Que ya fue aprobado y esperamos, ojalá, que el gobierno empiece a cumplir. Porque, por ejemplo, con el precio de la leche no está cumpliendo la ley porque quiere beneficiar a los empresarios, a los grandes grupos de poder. Ya. El otro ejemplo, la ley 047, que fue votada en el periodo antes de la muerte cruzada. Fue propuesta por Virgilio Saquicela y por Juan Cristóbal Lloret. Fue un clamor que salió de las juntas parroquiales del Austro ecuatoriano. Diríamos, una revisión de lo que se aprobó hace algunos años. Efectivamente, es la ley 047, pero quedó en la Constitución como una transitoria, ¿no es cierto? Exacto. Para que justamente lo relacionado, porque no es de todas las hidroeléctricas, es únicamente de la Daniel Palacio, ¿no es cierto?, sí, de Agoyán, en Tungurahua, para que ese recurso que antes iba a los organismos de desarrollo regional, como el Excrea, ¿no es cierto?, ese recurso quedó flotando. Entonces lo que hicimos es la reforma pase a las juntas parroquiales y el día de hoy deberían estar recibiendo alrededor de 35 a 40 mil dólares adicionales las juntas parroquiales por ese beneficio que se consiguió al modificar esa ley. Entonces, esas son acciones y esa coordinación con las juntas parroquiales, con las prefecturas, con los municipios, están ahí. Yo he fiscalizado la no entrega de estos recursos por pedido de los alcaldes y hicimos comparecer a los ministros a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y por esa comparecencia les terminaron entregando los recursos que por ley nos compete pero que no querían dar, so pena de juicio político, se vieron en la obligación de entregar por lo menos los de 2023, pero ya era un aliciente para los municipios. Claro. Entonces, como les digo, cuando uno se quiere y se va a sudar el sueldo, sí se puede hacer. Pero cuando va únicamente a calentar o está esperando únicamente ver dónde saco tajada, ahí están los resultados. Y por eso es que la Asamblea también, la credibilidad, lamentablemente, por esa gente, nos ven y en definitiva baja el nivel de credibilidad. Claro que sí. Amigas y amigos, estamos ya prácticamente llegando a la parte final de los 30 minutos que hemos pactado para todos los candidatos. Hoy con el ingeniero Blasco Luna Arévalo. Ingeniero, le dejamos en su mensaje final para, más que tratar de convencer al electorado, yo diría, pues para decir cuál es la propuesta de Blasco Luna para que el electorado, en función de esto, pues el 9 de febrero se acerque a las urnas. Nosotros somos gente sencilla, gente de bien, que honramos la palabra. Vengo de la clase popular, de la clase obrera, mi corazón dividido, azogues por mi padre y Biblián por mi madre. Y conocemos lo que el pueblo en realidad padece y vive el día de hoy. Inseguridad, falta de empleo, falta de salud, falta de incentivo para el emprendimiento. Nuestro compromiso se enmarca aquello. Poder hacer de que este país vuelva nuevamente a revivir. Ya no vivamos del odio, de la rencilla, que ha provocado eso en los últimos 8 años. Retrocesos, pérdida inclusive de la unión familiar porque ha tenido que emigrar gran parte de las familias. El llamado es a que este 9 de febrero acudamos a las urnas a votar con el corazón, pensando en un porvenir de la patria y que nos tengan como opción la lista 5 de la Revolución Ciudadana, que ya lo hemos demostrado.
en el ejercicio legislativo y como gobierno que le dimos educación, salud, bienestar, progreso y sobre todo seguridad a las y los ecuatorianos. Esa es nuestra propuesta, nuestra carta de presentación. Nosotros no vamos a caer en los dimes y diretes y mucho menos en la rencilla del odio. Más por el contrario, he llamado a todas y todos ustedes, hermanos de la provincia del Cañar, a ser parte de esta propuesta porque juntos vamos a revivir el Ecuador. Lista 5, Revolución Ciudadana. Amigas y amigos, queremos agradecerle al señor candidato Blasco Luna por haber estado con nosotros, a ustedes igual durante el transcurso de estos días en este programa Contexto Electoral, entrevistando a todos los candidatos en estos 30 minutos que ellos tienen para exponer sus posturas, sus ideas y por supuesto ustedes son los que deciden. Gracias, el día de mañana nos vemos a partir de las 19 horas. Buenas noches.